¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Martín Camarillo Ramírez, matrícula 80405. La materia de nuevas tecnologías del maestro MC José Alejandro Alatorre González. La actividad es el proyecto final del video de las unidades 1, 2, 3 y 4 del libro de aplicación de las tecnologías de la información. Por ahí se vieron, vamos a ver lo que viene siendo beneficios de una herramienta tecnológica. La justificación de este video es para demostrar el aprendizaje adquirido durante el curso y de esta manera presentar la evidencia del material que se ha creado a lo largo del curso, que va desde lo más sencillo como definición de conceptos, tipos de documentos, procesadores de palabras, presentaciones exitosas, eficaces, operaciones en Excel, rangos, tablas dinámicas, etc. La unidad 1, edición avanzada de documentos, el objetivo pues, de la unidad fue donde se destaca la importancia de estructurar y presentar documentos utilizando técnicas y medios adecuados, utilizando las opciones avanzadas de los procesadores de palabras. También reconoce la escritura como medio de comunicación en entornos laborales y académicos. Aquí, por ejemplo, se ve la definición de conceptos fundamentales de los documentos, que es un texto que registra cualquier información o acontecimiento, tipos de documentos, resúmenes, ensayos, reportes, informes. Se ven también por ahí documentos comunes, como la carta de currículum, nos enseñan los ejemplos, documentos académicos como lo son resumen, ensayos, reportes, tesinas, etc. La metodología, pues bueno, nos explica por ahí la etapa 1, elaboración de borrador, 2, complemento del texto y 3, pulir el manuscrito. Nos enseña también por ahí los recursos para optimizar la productividad, en donde, por ejemplo, nos dice estilos, plantillas, temas del documento, autoedición. Los estilos, pues bueno, estilos predefinidos, formatos más comunes incluidos en el software, hay definidos por el usuario y tipo de estilos, párrafo, carácter, vínculo, tabla y lista. Las plantillas, pues bueno, igualmente se define como un archivo que contiene Platón que combina estructura, textos, imágenes, plantillas predefinidas y definidas por el usuario. Los temas del documento, pues bueno, son elementos que se complementan a incluir juegos armónicos de colores, selección de fuentes para encabezado y cuerpo de texto. Autoedición, pues es automatizar la captura, corrección y formato de texto, además de funciones especiales para algunas otras acciones. Después en la unidad 2 son las presentaciones electrónicas eficaces. Por ahí el objetivo de la unidad se centra en la aplicación del software de presentación electrónica como una herramienta para demostrar conocimientos adquiridos con exposiciones y discursos coherentes y empleando medios que reflejan un alto nivel de competencia. Por ahí, elementos que intervienen son como, por ejemplo, el presentador, el mensaje, la audiencia, canales de comunicación, percepción, retroalimentación. Como se ven por aquí, como están viendo por aquí en la imagen. Tipos de presentación, pues aquí son, por ejemplo, relación presentador-audiencia, presentación interna, presentación externa, presentación por objetivos, presentación informativa, presentación promocional, presentación recreativa, por mencionar algunas. Los atributos de una presentación eficaz, pues bueno, nos menciona que, por ejemplo, es cuando el presentador es competente, crea impresiones positivas y produce resultados exitosos. Y pues algunos de sus atributos son capta la atención de principio a fin, es significativa para las personas a las que se dirige, es equilibrada, esto es, se da igual o similar paso a los puntos de que se trate. Los objetivos de las presentaciones, pues bueno, como medio de comunicación, las presentaciones representan oportunidades que pueden convertirse en importantes ventajas competitivas si son utilizadas de forma adecuada. Por ahí vemos un mapa mental de lo mismo, perspectiva de la presentación, donde se ve ahí un mapa mental realizado durante el curso. La planeación de la presentación, por ahí nos dicen que una presentación es el acto en el cual una persona comunica cierta información a la audiencia y dependiendo del contexto puede referirse a una conferencia, un informe, una exposición, una clase. Nos dice que la presentación eficaz pretende comunicar ideas y no se trata de decir algo de memoria ni de leerlo, ni en la presentación electrónica, sino plasmar los puntos relevantes que muestren la esencia del mensaje. También nos dice por ahí que, por ejemplo, dentro de los atributos de una buena presentación eficaz se observan que esta capta la atención de principio a fin, es significativa, equilibrada y tiene un efecto duradero en la audiencia. Para poder realizar una presentación eficaz no es solo presentándole ya. Esto conlleva previamente haber realizado un proceso de planeación del cual se desprenden los conceptos de documentación identificada, de contactos, fuentes de información, prueba de presentación, planeación de la presentación electrónica, plan general de acción, en fin. La estructura nos dice que para que una estructura esté bien estructurada, por la redundancia, esta debe edificarse en base a las necesidades de la audiencia
y crearse de una manera que satisfaga las necesidades e intereses de esta. Muy común que la audiencia reciba el mejor de los exponentes que comunican el mensaje de una manera organizada y con un enfoque adecuado. Por ahí nos menciona también la perspectiva. Dice, las maneras de enfocar el tema pueden ser varias, pero las más efectivas son tres: la perspectiva, la percepción y la percepción. También nos comenta que la ejecución de estos principios se logra que se alcancen las siguientes cualidades: la concentración, la coherencia y la cohesión. Nos dice que la planeación de la estructura radica en guiar el diseño y llevando las ideas y la información que se comunican en cada elemento. Estos componentes son claves y son los siguientes: entrada o apertura, formada por introducción y vista previa, puntos clave a desarrollar, que nos dice que corresponden al cuerpo del mensaje, y una salida que contiene conclusiones. Técnicas de diseño, por ahí pues nos mencionan que el objetivo de las diferentes técnicas de diseño, tipos de diseño, modelos de diseño, los diferentes medios electrónicos de apoyos audiovisuales, presentaciones por computadora y software, elementos de apoyo visual, etcétera. Todo esto para lograr organizar el contenido de lo que se expone y con esto ayudar al presentador a mantenerse en el punto del discurso y lograr pues una preparación organizando su pensamiento. Por ahí también se realizó un mapa mental de las técnicas de diseño, como se puede ver ahí claramente. Y por ahí en la unidad 3 se vio el diseño de modelos con hoja de cálculo. El objetivo de esta fue, bueno, nos comenta, se abordó el tema de la hoja de cálculo de Excel perteneciente al Office de Microsoft, sus diferentes usos, desde la utilización de rangos, funciones de búsqueda, referencia, modelos de análisis de datos, tablas dinámicas, importación de datos, etcétera. Ahí vimos operaciones con rangos, donde el rango es la manipulación de una celda relativamente simple y sin problemas, pero en ocasiones es necesario utilizar una región de la hoja de cálculo. En tal caso es preciso conocer y aplicar el concepto de rango para facilitar cierto tipo de operaciones. Rango es básicamente una región rectangular de celdas contiguas en una hoja de cálculo, como se ve por ahí en la imagen. Se podrían asignar nombres a los rangos. Un método, por ejemplo, era por ahí hacer clic en el recuadro de nombres, localizado a la izquierda de la barra de fórmulas, escribir el nombre, el rango y enter, como se ve en la imagen. Por ahí se podría la opción de nos enseñan cómo hacer eliminar el nombre de un rango y pues nombres definidos de rangos. Las funciones de búsqueda y de referencia. Las funciones buscar V y buscar H. La búsqueda puede ser realizada, como dice ahí, vertical o horizontalmente mediante las funciones mencionadas, como se ve ahí la sintaxis por ahí en la imagen. Las funciones de búsqueda y referencia también nos mencionan que estas funciones, el parámetro opcional ordenado es muy importante. Si se requiere una búsqueda exacta, debemos de usar falso. Si se requiere localización aproximada, el parámetro debe ser verdadero o bien y omitirse. En los primeros ejercicios emplearemos, se hablaba de que se empleaba una búsqueda exacta por lo que el parámetro ordenado debe ser falso. Análisis de datos, lista o tabla de datos. Una lista o tabla está compuesta por renglones y columnas. El primer renglón siempre es un renglón encabezado. El encabezado de cada columna recibe el nombre de campo y cada renglón es un registro. Nos mencionan también por ahí las tablas dinámicas. Dice, una tabla dinámica, pivot table, es una herramienta en la hoja de cálculo que permite crear vista interactiva de un conjunto de datos. Se dice que la vista es un reporte o informe de la tabla dinámica. Es como se ve por aquí en la imagen. Se realizaron ciertas actividades durante el curso. Una es también el formato de una tabla dinámica. Las partes de una tabla dinámica son esencialmente dos: área de diseño a la izquierda y panel de tareas, lista de campos de la tabla a la derecha, la cual fue una actividad muy buena realizada. Importar datos externos. Para analizar datos en la hoja electrónica de cálculo, primero se mencionan que se deben proporcionar en un formato que reconozca la aplicación, en este caso MS Excel. Esto es posible realizarlo de dos maneras: abrir una fuente de datos en un formato que la aplicación reconozca o importar datos a una hoja de cálculo. Los tipos más comunes los comentaron que son, menciona ahí el texto, son archivos de texto, base de datos MS Access y archivos XML. Importar datos externos era algo que también se podía. Los archivos de texto pueden ser creados en el editor de Windows, es decir, bloc de notas. Un archivo de textos puede servir como una fuente de datos para crear una lista en la hoja de cálculo. También nos mencionas que importar datos externos.
Archivos de base de datos de Microsoft Access. Los archivos de este tipo tienen la extensión .mdv y son creados por la aplicación de Microsoft Access. Y se me entiende por base de datos un archivo que contiene una o más tablas o lista de datos que guardan cierta relación entre sí. Por ahí la unidad 4, publicación de estructura de recursos, su objetivo era distinguir entre documentos XML y HTML. Conocer la estructura básica de un documento XML, lectura y visualización de documentos XML, creación y visualización de documentos XML bien formados usando editor y creación de documentos XML en diferentes especialidades del estudio. Existen dos tipos de archivos de las aplicaciones computacionales que son binario y texto. Los archivos de texto pueden visualizarse con cualquier editor de textos, como el bloc de notas. Por otro lado, los archivos binarios solo pueden abrirse con la aplicación utilizada para crearlos, como Excel para archivos, como .xls o Word para archivos .doc. También por ahí nos mencionaba los beneficios de XML. Algunos es que es multiplataforma, es un estándar abierto, ampliamente usado, diseñado para la web y otras aplicaciones comerciales, Word, Excel, etc. Algunos de los usos son en la web para publicar documentos interactivos como fuente de datos para ser administrados, por ejemplo, lista de empleos en XML, para publicar en celulares, para intercambio de datos entre negocios, etc. Por ahí la regla de sintaxis del XML usa cualquier editor de textos como bloc de notas de Windows para escribir un rango XML. Luego guárdalo y con nombre y extensión del XML. Cada elemento tiene dos etiquetas, la de inicio y la de fin. Un elemento consta de tres partes, la etiqueta de inicio, el contenido y la etiqueta de fin. Se ve por ahí, como se ve por ahí en la imagen. Hay un solo elemento raíz y dentro de él solo puede haber 0 o más elementos. Los nombres de las etiquetas son sensibles a las mayúsculas. En otras palabras, la etiqueta de inicio, por ejemplo, película, se considera diferente también de la etiqueta que sea película, pero con P mayúscula, como se ve por ahí en la imagen. Los nombres de los elementos deben cumplir con ciertas reglas. Una es, por ejemplo, no contienen letras, números y otros caracteres. No empezar con número ni un carácter de puntuación. No empezar con XML, XML o XML, etcétera. No contener espacios. Los elementos pueden contener atributos, los cuales estarán entre comillas de manera obligatoria, como aparece por ahí en la imagen. También que, por ejemplo, los comentarios en XML son como en HTML. Inician con un signo menor que y luego signo de admiración. Continúan con diéresis en el medio, se enseguida el texto. Tipos de documentos XML. Los documentos XML pueden ser dos tipos, los bien formados y los válidos. Un documento bien formado debe comenzar con las entidades de procesamiento. El atributo versión igual a 1 en la versión actual del lenguaje XML y el atributo encoding ISO 88591, que se dice que se utiliza para las palabras latinas. Si se omite el atributo encoding XML, considera que el conjunto de caracteres UTF es en inglés por default. Presentación de documentos XML. Se requiere crear una instrucción de procesamiento XML para indicar el programa del navegador desde el archivo. Leer las reglas de visualización para cada documento XML. Al procesar un documento XML, el navegador crea una caja rectangular para cada elemento con un área de contenido de centro para mostrar el texto de información. Por ahí también nos mencionan las aplicaciones de XML, que son lenguajes planeados para formas no textuales de datos, lenguajes planeados para publicación en web, lenguajes planeados para la semántica en web, aplicaciones relacionadas con las combinaciones y servicios web. Bueno, esos fueron los temas, así a grandes rasgos, rápido. Las conclusiones personales, pues bueno, la verdad es que el curso me deja a mí en lo personal cosas bastante buenas. Me retó en algunas ocasiones, por ejemplo, hacer actividades que el mapa mental, por ahí y otro, el mapa conceptual, por ahí también, varias actividades. En fin, la verdad es que me deja buen aprendizaje que creo que sí puedo aprovechar. Tan solo con el haber realizado las tablas dinámicas fue para mí algo bastante muy bueno. Entonces, son de las cosas que yo siento que más me dejó el aprendizaje. Y también el maestro que siempre estuvo por ahí dándonos su clase de la mejor manera posible.
Pues bueno, por mi parte sería todo y pues bueno, gracias por su atención.